Bienvenidos a su canal por YouTube de Primera Visión. Estamos en una serie de entrevistas con los candidatos, con los pretensos a ocupar cargos públicos después del 5 de junio. Y es importante que usted oiga de primera mano cuáles las cuestiones, los proyectos, las ofertas que ellos tienen para que usted les dé su voto el 5 de junio. Y haciendo este ejercicio, hoy tenemos a Imelda Castro. Ella es candidata para ocupar la presidencia de Culiacán por el Partido de la Revolución Democrática, un partido que también se ha visto, pues, digamos, que han estado saliendo algunos personajes que se creían insignia de este partido. Pero hoy tenemos aquí a Imelda Castro y para usted es la entrevista. Bienvenida, y ¿por qué no se presenta usted al público, por favor? Muchas gracias, buenos días a todas las personas, a todos los culiacanenses que nos ven y nos escuchan en este interesante esfuerzo independiente de periodismo. Pues yo soy Imelda Castro. Mis orígenes están en el municipio de Sinaloa. Tengo más de 25 años viviendo aquí en Culiacán. Tuve la oportunidad de estudiar una licenciatura y una maestría en ciencia política. He tenido una participación profesionalmente en la política. Me tocó ser candidata al Senado en el año 2000, en segunda fórmula. Fui presidenta estatal del PRD, diputada local en la legislatura 2001-2004. Y bueno, hemos vuelto al Congreso del Estado en esta nueva legislatura, 61 legislatura. Y hoy, bueno, estamos buscando el voto popular para llegar a la alcaldía de la ciudad, de la capital de Culiacán. Pues por lo que vemos, usted es una mujer muy activa en lo que tiene que ver con la política, sobre todo la política sinaloense. Viene de un partido como el Partido de la Revolución Democrática, que es, digamos, el parteaguas de los partidos de izquierda con López Obrador cuando estaba. ¿Por qué Imelda Castro se lanza en esta, si no es aventura, bueno, pues en este compromiso para que la ciudadanía le dé su voto el 5 de junio para la alcaldía de Culiacán? Bueno, yo estoy convencida que la política es una actividad útil a la sociedad. Desgraciadamente, bueno, se ha venido degradando por una crisis que hay en el sistema político, sobre todo vinculado a que se ha despojado la política de los valores sociales que tiene, de la importancia que tiene como instrumento para que la gente viva mejor. Entonces, el ser diputada local también nos ha permitido un vínculo con la sociedad desde la perspectiva de las propuestas legislativas, y creo que nuestra experiencia, nuestra trayectoria, vamos a decir nuestra propia autoridad moral, porque lo digo pues con toda convicción, nos da la oportunidad de aspirar a la alcaldía de Culiacán. No creo que la sociedad está esperando también que una mujer pueda ser gobernante en la ciudad de Culiacán. Calidad moral, fíjese, calidad moral, creo que pocos políticos pueden hablar de eso porque, como usted bien lo dice, la política yo considero que está enferma, la política yo considero que tiene un momento de crisis muy profundo, porque el político se encarga más de su bienestar, del bienestar del grupo, del bienestar partidario, que del bienestar común, del bienestar de la sociedad. Se les olvida quiénes los llevaron a esos puestos. Por ejemplo, en esta legislatura, pues, ¿usted cree que se hayan hecho grandes cosas? Pues creo que efectivamente la legislatura le queda de ver a Sinaloa, eso está claro. ¿Por qué? Porque no pudimos o no se ha podido ejercer el lugar
el papel que le toca al Poder Legislativo, ¿no? Y la relación, por ejemplo, con el gobernador. Que ese es el poder, ¿no? Digamos, sí, un equilibrio entre el legislativo y el en términos ejecutivo. de la teoría de la ciencia política, pues el Poder Legislativo ha sido creado para eso, para hacer un contrapeso al Poder Ejecutivo. Es decir, para que sea mejor el Poder Ejecutivo, existe el Legislativo. Y aquí no. O sea, en Sinaloa, aún y cuando hubo alternancia de partidos, o en fin, ¿no? Por lo menos en términos electorales ganó un candidato a gobernador distinto, no hubo cambios. Parece un apéndice del gobierno del Estado, el Congreso. Así ha sido en general, ¿no? Hay algunas excepciones, pero en general así lo ha sido. Y eso, la verdad, pues es la pérdida de una gran oportunidad en Sinaloa. Usted como dama, pues ahora este Congreso, yo estoy seguro que este Congreso va a pasar a la historia como el Congreso de la Chapodiputada. Lucero Sánchez, toda esta faramaya, todo este teatro que se ha hecho en torno a Lucero Sánchez, que si visitó, que si no visitó, que la PGR no tiene los videos, o sea, todo este circo, pues yo creo que es lo que va a pasar a la historia como, digamos, imagen del Congreso. ¿Usted cómo ve esta parte que le toca a usted vivir como dama? Claro, tú lo estás diciendo muy bien, Bernardino. Aquí hay en parte un montaje, tenemos que decirlo. Es la política como espectáculo, hay mucho de eso, dijera Vargas Llosa, ¿no? ¿Por qué? Porque ante un asunto de relevancia, por supuesto, pero se ve como algo aislado, y eso no es verdad. O sea, todos sabemos que el problema del narcotráfico en Sinaloa, en Culiacán, en el país, es un fenómeno que ha afectado todas las esferas de la vida pública, de la economía, de la sociedad, de la política. Y entonces tenemos que ver el problema en conjunto y no solamente hablar de la Chapodiputada, ¿no? Hay más diputados que están involucrados en el narco. Ese es el problema, de que hay un vínculo, hay una relación en el sentido de que, digamos, el fenómeno del lavado de dinero, por ejemplo, se da en todas las áreas, se da en la economía, se da en la política, en las campañas. ¿Cómo nos podemos nosotros explicar la cantidad de brigadistas que todos los días están en todos los cruceros, por ejemplo, de algunos partidos políticos? ¿Cómo pagan? ¿Cuál es la nómina de esas campañas, por ejemplo? Los camiones, traen camiones para hacer campañas, carros por todos lados. Es decir, si solo lo vemos en la política, es decir, ¿cuántas campañas políticas no han sido financiadas en todo el país por el narco, ¿no? Por ejemplo, hablando del proceso electoral, pero si nos vamos a otras esferas, igual, ¿no? Y esto, bueno, pues va a tener... Y es muy visible, ¿no? O sea, todo esto, la derrama económica que genera el narcotráfico, es muy visible, lo podemos ver en casas, en edificios, en comercios, en este tipo. Pero, diputada, regresando un poquito al tema de Lucero, ahora sí que el punto central en Lucero es si visitó o no visitó al Chapo Guzmán con estas credenciales falsas. Pero de su trabajo legislativo no se habla absolutamente para nada, como que a la gente, a la sociedad, no le interesa qué hacen los diputados ahí en el Congreso. O sea, lo que ustedes se supone que deberían de legislar para el bienestar del pueblo, pues es lo que menos le importa. Sí, yo creo que el tema, vamos a decir, del perfil, de los resultados, del compromiso del legislador, es un problema muy serio, ¿no? De hecho, en general en la legislatura, ¿no? Necesitamos que el Poder Legislativo, yo lo he dicho en muchas ocasiones, se valore más, que realmente los diputados y las diputadas sepan el gran papel que les toca jugar en esto, ¿no? Y por eso creo que necesitamos rescatar la honestidad, la transparencia en el ejercicio público por el bien de todos. O sea, necesitamos hacerlo. ¿Por qué? Porque hay un número considerable de diputados que no están pues dando los resultados que deben dar. Entonces, ¿se gana bien como diputado?
Por supuesto que se paga muy bien. 150,000 pesos, ¿Y por 145,000. qué se paga? Más o menos yo creo que pasa incluso de los 150,000. Porque hay, creo que 30,000 pesos para gestoría, 12,000 pesos para gasolina y hay cosas partidas de estas, ¿no? para todas las actividades que un legislador debe tener, ¿no? ¿Por qué se paga bien a un diputado? Justamente para que no se venda. ¿Usted cree que usted puede decir, yo sí me gané ese dinero? Bueno, francamente, yo me siento bien, ¿no? Por el trabajo que hemos hecho. Claro que pudimos hacer un mejor trabajo, ¿no? Por supuesto, pero me siento bien porque hicimos el esfuerzo. Hicimos el esfuerzo por tener posicionamientos, por presentar iniciativas, por defender las finanzas públicas, por plantear un tema de la transparencia, por cuestionar las cuentas públicas de los ayuntamientos y sobre todo el gobierno del Estado, cuestionar el tema de la deuda pública, en fin, todos esos temas que estuvimos planteando en tribuna, y por eso creo que es válido que a un diputado se le pague bien, pero que el diputado desquite, que sea útil para la sociedad, porque la utilidad que nosotros, no solo como diputados, sino como representantes populares en general o dentro del gobierno, hacemos, es una labor muy grande de mucho impacto. Como por ejemplo, y le digo a usted, Lucero Sánchez, que es la encargada de la Comisión de Juventud y Deporte, dejó pasar nada más un atraco por 4,000 millones de pesos, que es lo que Sinaloa va a dejar de percibir en 25 años que le dieron el estadio, que nadie sabe cómo se conoce, le dicen de los tomateros, pero no es de los tomateros, es de la gente de Sinaloa, a una empresa, a la familia Ley, y 800 millones de pesos costó ese estadio. Entrando ya un poco más en su candidatura, ¿qué es lo que ofrece Imelda Castro a la gente que la está escuchando y viendo? Pues mira, nosotros les ofrecemos en primer lugar esa visión de la política, esa visión y esa práctica de la política, es decir, rescatarla como algo útil a la sociedad. Eso es lo primero, porque en este recorrido que hemos tenido, que por cierto hemos saludado ya a 5,250 ciudadanos cara a cara, de mano, hemos dialogado con ellos, y el principal reclamo es el tema de la corrupción. Lo primero que te dice la gente es que, mire, me dicen, mire Imelda, si el gobierno no se robara nuestros impuestos, con eso hubiera ya, este es un gran cambio, es lo que la gente te dice. Entonces, nosotros ofrecemos eso. Creo que necesitamos combatir la corrupción, pero para combatir la corrupción hay que estar al margen de ella, y creo que tenemos la posibilidad de hacerlo. El segundo gran tema que nos ha planteado la gente es el tema de la movilidad, ¿no? Es decir, toda la gente necesita trasladarse a su trabajo, a la escuela, llevar a los niños a la escuela, etc. Y tenemos una muy baja calidad de este servicio público, que es el transporte de la ciudad de Culiacán. Nosotros ofrecemos una visión y una práctica que implique darle el lugar que debe tener la capital sinaloense, que es Culiacán. Candidata, yo veo que Culiacán, al ser la capital del estado, al ser el lugar donde está el cártel de Sinaloa, donde está toda esta gente del narcotráfico, que de repente los políticos no quieren hablar de ello, como que les causa cierto temor, o no sé si no quieren hablar porque también sus jefes se los van a prohibir. Aquí, por ejemplo, Culiacán se gobierna solo, y todos lo sabemos. Usted puede ir, si se cruza un semáforo, no le tiene miedo al policía, le tiene miedo a si pasa por ahí algún otro de las gentes que no anda bien y vaya a sacar la pistola y lo mate. O sea, aquí tenemos un problema muy fuerte de inseguridad y de autogobierno. ¿Usted cree que tenga el poder y la fuerza para enfrentar este monstruo? Pues necesitamos dar el primer paso, ¿no? Yo creo que mientras no reconozcamos un problema, y esto es un asunto de la vida diaria, si no reconocemos un problema no vamos a poder enfrentar. Entonces necesitamos otras ciudades grandes, otros lugares del mundo lo han abordado. Yo siempre he comentado, por ejemplo, el caso de Medellín, ¿no?
cómo se ha enfrentado, a través de la educación, a través de la cultura. Porque es parte de la cultura, o sea, aunque lo neguemos, aunque se niegue, es parte de la cultura, y al no retomarlo como tal, pues lo estamos dejando que se disparsa, que se vaya como una hiedra. Así es, porque, miren, al final de cuentas, esto va a tener un costo, y está teniendo un costo humano, social, político muy alto. Entonces, ¿de qué sirve que haya dinero en la economía? ¿No? Porque muchos pueden decir, bueno, eso es lo que sostiene la economía, pero es una falsa economía. Al final de cuentas, los jóvenes no tienen opciones de educación y están ahí y terminan muertos, terminan en la cárcel, Esa es la verdadera y auténtica desintegración familiar. Cómo este fenómeno, este flagelo, nos ha generado una situación en donde mucha gente pues, prefiere no ver el tema y decir, no, pues no existe. Pero el hecho de que no queramos ver, no significa que no existe. Entonces necesitamos dar el primer paso y aprender de otros lugares del mundo. El caso particular de Colombia, que tiene todo un proceso de reconciliación y de búsqueda de cambio a través de la cultura, a través de la educación, a través de una real economía que genere empleos y sobre todo combatiendo la corrupción. Porque por ese gran tubo de la corrupción se va muchísimo dinero que es de la gente. Corrupción e impunidad sería también igual a violencia, ¿no es así? En parte es igual a violencia. Porque genera la violencia. Al hacer toda esta maniobra corrupta, pues deja que las demás mafias operen. Así es. Ahora, hablando de esto, de los dineros o del dinero, ¿se cree en desventaja con este mundo obsceno que tiene el PRI en relación a todo el dinero, que también el PRI es uno de los partidos que más se le ha asociado al narcotráfico? Por supuesto que no, porque al contrario, estos 8 días que llevamos de campaña, que hemos tenido un contacto directo con la gente, hemos constatado que realmente la gente quiere un cambio y que está viendo incluso a una mujer con las posibilidades de llegar a la presidencia municipal. Miren, es impresionante, pero de estos más de 5,000 ciudadanos con los que de manera directa hemos llegado, ¿no? Obviamente que a través de otras formas también lo hemos hecho, pero de manera personal es increíble, pero el 70% de ellos son mujeres. Y eso es muy interesante. La matrícula que va a dar el voto. No, tenemos una lista nominal del 52%. Exacto. O sea, son más mujeres las que están en el padrón. Ese es 52% del padrón. Pero en la vida diaria, quienes llevan a la escuela a los hijos, ¿no? Quienes los recogen, quienes están como locatarias en un mercado, en un tianguis, incluso quienes van manejando en un crucero, donde los hemos encontrado en las colonias populares, en las comunidades rurales que hemos visitado, el 70% de la gente activa es mujeres, son mujeres. En esto de igualdad de género, la corrupción y el poder, pues agarra parejo, ¿no? Agarra parejo, no es un asunto de hombres de o mujeres. Género. Sin embargo, creo que vale la pena darnos la oportunidad, ¿no? Vale la pena porque... ¿Usted cree que Culiacán está preparado para una mujer? Yo creo que para Culiacán que una mujer lo gobierne? Está preparado para que una mujer lo gobierne y también Sinaloa para la gobernatura. Porque, como decimos, no solo es la actividad cotidiana que realizan la mayoría de las mujeres, sino en términos de la preparación académica. Tenemos muchísimas mujeres de una alta preparación académica y creo que es posible que suceda. Yo siento en la gente que veo en su rostro, en su mirada, que están pensando seriamente en que Imelda Castro sea su presidenta municipal. Acaba usted de escuchar a Imelda Castro. Ella es contendiente por la alcaldía en Culiacán, la capital del estado, una ciudad muy importante para el noroeste del país, y usted escuchó lo que ella tiene para todos ustedes. Haga su reflexión y recuerde, este 5 de junio hay que salir a votar por quien usted quiera. Nada más hágalo porque este ejercicio de democracia es lo que puede generar un cambio. Estamos llegando al final de este programa. Agradecemos que nos haya acompañado. Lo invitamos a que nos vea en una próxima ocasión.